Estamos en el curso de legislación turística y vamos a ver la primera parte de la guía de estudio número 6. Para esta guía de estudio, pues si ustedes se dan cuenta, solo tenemos una página y vamos a ingresar a este link. Hoy vamos a empezar a hablar de la ley de áreas protegidas en Guatemala. Este tema lo vamos a unir con el curso también de conducción en la siguiente guía de estudio porque vamos a estar estudiando qué es un área protegida. Entonces vamos a ver qué establece. Recuerde que el curso de legislación, pues en este estudiamos las distintas leyes y reglamentos que hay en el ámbito del turismo en Guatemala. Y como en este caso, pues las áreas protegidas que son recurso natural y cultural están legalmente, están registradas, pues estas a su vez también son atractivo turístico, entonces es importante conocer la legislación competente y qué dice respecto a la preservación y conservación de esta clase de nuestro patrimonio. Entonces, para esta guía dice que usted se va a ubicar de la página 1 a la página 6. Ingresa al siguiente link, solo le da clic y automáticamente pues le va a aperturar el material. Demos un minutito ahí que termine de cargar. Y bueno, esta legislación es importante que nosotros conozcamos el uso y hacia dónde está dirigida, puesto que, como les decía, el recurso natural y cultural son parte del atractivo turístico que hay en Guatemala, pero también es importante conocer hasta dónde la ley establece el uso de los recursos. Entonces, eso está basado en el decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala y dice, considerando que la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social, económico, sostenido, del país. Considerando, dice también, que en este caso, ay, perdón, que en este caso dice, los recursos de la flora y fauna han devenido en franco deterioro. Lamentablemente, el mal uso de estos recursos o el daño, el impacto, porque no se tienen establecidas reglas o normas, pues ha ocasionado muchos daños y estos daños no son solo momentáneos, sino son daños a futuro. Entonces dice, al extremo de varias, al extremo de varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 64, declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, reservas, los refugios naturales y la fauna y flora en que en ellos exista, considerando que para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre de la flora y fauna del país. Y otro considerando que la virtual, ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país ha hecho nugatoria la acción individualizada de los distintos entes de que las administran. Por tanto, en el uso de las facultades que le confiere el artículo 157 y 171, inciso A de la Constitución Política de la República, decreta la ley de áreas protegidas. Y primero, en el artículo 1, vamos a ver, dice principios, objetivos generales y ámbito de aplicación de esta ley. En el capítulo 1 habla de los principios fundamentales y dice, interés nacional. La diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas. Dos,
Creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Se crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, sus siglas son SIGAP, y yo creo que en algunos momentos en noticias, en los periódicos, usted ha visto estas siglas, significa Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, integrado por todas las áreas protegidas y entidades que la administran, cuya organización y características establece esta ley a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales del país y la diversidad biológica. Algo muy importante es que en Guatemala hay más, bueno, hay más de 300 áreas protegidas o áreas registradas para ser catalogadas como tales, pero legalmente son 216 áreas las que están registradas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que es el SIGAP. Esto representa casi el 3% o las tres cuartas partes de toda Guatemala. Entonces, estas zonas están clasificadas, ya sea en parques, en reservas, en biotopos, la biosfera maya, y cada una de ellas, yo les mencioné solo 4 de ellas, pero es más la clasificación, ya las vamos a conocer. Entonces, cada una de ellas tiene, según esta ley, tiene una institución que la representa y que vela por la preservación y conservación de estas. Porque como, mire, pues es recurso natural, hay flora y fauna, es decir, hay especies de animales, así como también especies de plantas, algunas en alto riesgo de peligro de extinción. Entonces, estas zonas también pasan a ser un atractivo turístico. Entonces, lo que hacen estas instituciones, como lo es el SIGAP, es velar, porque si bien es cierto, es necesario el que se visiten por temas de economía y turismo, es necesario, pero también que esas visitas sean moderadas y sean controladas, que sean dadas a través de un monitoreo y que las actividades que se realicen en estas zonas no dañen o deterioren este patrimonio. Entonces, para ello se crean las diferentes instituciones y en este caso el SIGAP tiene que reportar al CONAP, que el CONAP es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la totalidad de áreas que hay en Guatemala y no solamente el SIGAP y el CONAP existen como instituciones para velar por este recurso, sino hay otras más, las vamos a conocer más adelante. Y el objetivo de estas pues es la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos naturales del país y la diversidad biológica que hay en estas. Vamos a ver el listado de áreas protegidas. El 3 dice educación ambiental. Se considera factor fundamental para el logro de los objetivos de esta ley la participación activa de todos los habitantes del país en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educativos formales e informales que tiendan al reconocimiento, conservación y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala. Y por eso usted ve que en los centros educativos, en las escuelas, en los institutos, universidades y cualquiera de institución en el país, se está constantemente haciendo gestión con programas de cuidado al medio ambiente, reforestación, que recolectar plásticos, que recolectar basura, que hacer una limpieza en ciertas áreas, la contaminación visual, o sea, todos esos aspectos y constantemente, pues no solo los centros educativos, sino algunas empresas están en constantes campañas y propagandas para poder hacer conciencia social. El objetivo, pues, es de que la ley establece que es responsabilidad de todos los guatemaltecos velar por este recurso, porque a la larga el daño es para todos, no solamente si quemamos árboles, si talamos árboles, quemamos bosques, definitivamente va a haber un daño, no solo para los propios o cercanos al lugar dañado, sino también para todos nosotros. La contaminación cada vez más va a ir aumentando y los daños y repercusiones en nuestra salud pues, serán mayores. Entonces, por eso incentiva y motiva a todos aquellos habitantes guatemaltecos para que se integren y que en conjunto se busque poner en práctica programas de desarrollo y cuidado de nuestro medio ambiente. El artículo 4 dice coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la más estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las entidades establecidas
por otras leyes que persiguen objetivos similares en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales y culturales del país. 5. Objetivos generales. Los objetivos de la Ley de Áreas Protegidas son: primero, asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales, vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. B, lograr la conservación de la diversidad biológica del país. C, alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. D, defender y preservar el patrimonio natural de la nación. E, establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés social. Y de las más de 200 áreas protegidas en toda Guatemala, algo que es muy importante saber es que no a todas las áreas se tiene acceso. ¿Por qué razón no se tiene acceso? En primer lugar, porque hay dentro de las áreas que hemos mencionado, hay algunas que están declaradas como zonas, como áreas naturales virgen, es decir, que no han sido alteradas, no ha llegado el hombre, no ha habido manipulación, no ha habido alteración alguna por parte del hombre. Por eso se les conoce como zona virgen. Y también hay áreas vedadas o zonas de veda, en donde está prohibido el paso o acceso a tales zonas, y esto ocurre más cuando son áreas o zonas volcánicas, se les conoce como zona de veda definitiva. Entonces vamos a ir viendo y conociendo la clasificación, pero tomemos en cuenta lo que establece el artículo 5. El objetivo primordial son aspectos ecológicos, es decir, mantener, cuidar, preservar los recursos para que posteriormente pues no hagan daños, y el daño va a ser en general. Preservar, defender y mantener el patrimonio natural de la nación y establecer aquellas áreas en donde sí puede haber acceso y aquellas donde definitivamente esté prohibido. El 6 dice aplicación. La presente ley es de aplicación general en todo el territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades locales y regionales en las materias de su competencia. Los consejos de desarrollo urbano y rural y las municipalidades coadyuvarán en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas protegidas dentro del ámbito de su respectiva región. El título 2 nos dice conservación de la flora y fauna silvestre y su hábitat, de la formación de las áreas protegidas. Y aquí nos da un concepto de qué es un área protegida. Artículo 7. Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función a sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras, de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible. Y aquí cabe resaltar lo siguiente. Cuando pensamos en un área protegida, no pensemos solo en recurso natural. Por ejemplo, un biotopo, por ejemplo, un lago, en donde usted dice, bueno, ya hay especies de animales y plantas y se acabó. No. Las áreas protegidas también, en algunas de ellas, vamos a encontrar recursos históricos arqueológicos. Por ejemplo, el Parque Nacional Tikal. El Parque Nacional Tikal, usted ve que, bueno, en primer lugar, el parque está ubicado en el Petén, es conocido como esa zona o esas áreas, hectáreas que abarca el territorio del Petén, son conocidas como el pulmón de Centroamérica, y en este caso está la biosfera maya cercana. Entonces hay recurso arqueológico, hay ruinas, pero usted dirá, pero eso no es natural, pero es patrimonio cultural. Entonces también van a haber áreas que van a estar integradas con este recurso y la ley va a velar por la preservación y conservación. Para no ir tan lejos, recuerde que anteriormente estudiamos la ley protectora de la antigua Guatemala y dijimos que la antigua Guatemala, el Parque Nacional Tikal y Quirigua son declarados
patrimonio mundial. Por lo tanto, existirá una legislación, en este caso es la ley protectora, en el caso del Antiguo Guatemala, ley protectora del Antiguo Guatemala, para velar por su conservación. Y en el caso del Parque Nacional Tikal y Quiriguá, pues está la ley de áreas protegidas. Entonces, es importante que conozcamos la legislación actual y qué abarcan estas leyes para el cuidado de los recursos, tanto naturales como culturales que hay en el país. Algo muy importante también que cabe destacar respecto a lo que son las áreas protegidas es que como les decía, hay lugares donde no ha intervenido el hombre, hay otros donde sí, y se da la construcción de hoteles, restaurantes o alguna otra empresa turística. Se va a dar la autorización una vez la institución que está velando por la preservación y conservación considere que el proyecto o el plan que se esté o la empresa que se quiera establecer no deteriore, no dañe y que no tenga un impacto negativo sobre el recurso al cual se está protegiendo. En caso contrario, pues la ley establece que se cancelará o no se autorizará el proyecto que se tenga estipulado. Entonces, no solo pensemos en área protegida como un recurso natural, porque no abarca solamente los recursos naturales. El artículo 8 dice categorías de manejo y aquí es donde yo quiero que usted comprenda lo siguiente. Las áreas protegidas, como bien ya le dije, no solamente son recursos naturales, entonces vamos a ver la clasificación, cómo según esta ley se clasifican. Y están. Las áreas protegidas para su óptima administración y manejo se clasifican en, hay parques nacionales, biotopos, reserva de la biosfera, reserva de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales, recreativas, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las cuales integra el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, dijimos que es SIGAP, creado dentro de esta misma ley, independientemente de la entidad, persona jurídica, individual o jurídica que la administra. Entonces, ahí está el listado de cómo se clasifican las áreas protegidas. Y usted dirá, bueno, ahí dice parques. Usted dice, bueno, un parque, ¿por qué un parque va a ser un área protegida? Ya vamos a ver a continuación cuáles son los que están declarados como tales. Recuerde que la áreas protegidas en Guatemala legalmente son 216 y estas tienen, hay diversas instituciones que velan por su protección, estas legalmente están registradas. Entonces, esas 200 y algo de áreas protegidas están distribuidas entre todo esto, biotopos, reservas de uso múltiple, reservas forestales, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, entre otros. O sea, están dispersos o clasificados en estos grupos que hemos visto anteriormente. En el artículo 9 nos dice, dice, modificado por el decreto 110-96 Congreso de la República, fondos, me imagino, propiedad de la nación. Las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la nación que reúnan características adecuadas para ello deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación bajo manejo. La Oficina de Control de Reservas de la Nación, OCREM, dará prioridad a la administración, conservación de los litorales lacustres y marítimos y riberas de ríos. 10. Áreas en propiedad privada. Y aquí viene otro punto. Recuerde que anteriormente estudiamos que van a haber algunos recursos turísticos que no van a ser propiedad del Estado, propiedad municipal, sino van a ser de personas individuales. Cuando haya un área que sea propiedad privada, la persona, el dueño, tendrá que sujetarse a lo que establezca la ley. Él es el dueño, pero en cuanto a lo que se refiere a preservación y conservación, la ley no hace consideraciones. Entonces dice, cuando un área de propiedad privada haya sido declarada protegida, o sea, susceptible de ser declarada como tal, el propietario mantendrá
plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al sistema guatemalteco de áreas protegidas. O sea, el dueño la va a administrar, pues él va a ver, bueno, si cobro o no cobro por ingreso, qué actividades voy a realizar, pero quien controle las actividades que se realicen dentro de esta y que no tengan daños fuertes o que tenga una repercusión muy grave, será el SIGAP, que es el Sistema de Áreas Protegidas. Entonces, y ellos se van a tener que acoplar, el dueño se tendrá que acoplar a todo lo que por ley está establecido para el manejo de las áreas protegidas. Bueno, esto nos lo dice el artículo número 10. El 11 dice, estudio de áreas protegidas. La declaratoria oficial de un área protegida de cualquier naturaleza que sea debe fundamentarse en un estudio técnico aprobado por CONAP. Y aquí hay otras siglas. ¿Qué significa CONAP? Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SIGAP, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Entonces, el SIGAP tiene que reportar al CONAP. Entonces dice, debe fundamentarse en un estudio técnico aprobado por CONAP que analice perfectamente las características y condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su población. Dicho estudio seguirá los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley y podrá ser realizado por profesionales con formación en el área ambiental en ciencias afines, activos en los respectivos colegios profesionales. El 12. Procedimiento general para la declaratoria. En base en las propuestas que se reciban en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que crea esta misma ley o en que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de méritos. Si las condiciones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal de área protegida, se propondrá la iniciativa de ley al organismo legislativo para su creación y legislación correspondiente. Una vez emitido el decreto respectivo, la Secretaría Ejecutiva del CONAP dispondrá del conveniente para su aplicación inmediata y su adecuada programación, administración, financiamiento y control. Entonces, todos los registros de áreas protegidas las lleva el CONAP, quien autoriza, o sea, se ha detectado una zona, un área natural, y pues se cree que puede ser un área protegida, entonces el CONAP va a hacer el estudio, la evaluación y se presentará al legislativo. Si estos lo aprueban, recuerde que el legislativo son los señores diputados, si ellos aprueban, entonces se dará entonces el procedimiento adecuado para la preservación y conservación de esta zona. Entonces, esta ley nos indica, es importante conocerla porque a través de esta conocemos en Guatemala qué sitios o atractivos turísticos están legalmente protegidos, cuál es la categoría que se les da y qué actividades se pueden y no se pueden realizar dentro de estas zonas. Al momento de violar lo que establezca la ley, cuáles serán las sanciones o en qué repercute en aquella persona pues, que dañe, altere o deteriore esta parte del patrimonio, que no solamente estaría como patrimonio, sino también pasaría a ser un área protegida. Y ya vimos dos nombres, de hecho vimos SIGAP y CONAP, no solamente son las únicas instituciones que tienen a su cargo velar por la preservación y conservación, ya vamos a ver más adelante el nombre de otras instituciones, tanto de gobierno como otras privadas, que van a velar por la preservación de estos recursos de nuestro país y que es obligación de todos los guatemaltecos, como lo vimos anteriormente, velar por el cuidado, la protección y preservación. Así que por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá con la primera parte de la guía de estudio número 6.